Ha llegado usted en el mejor momento. Esta noche quiero compartir con usted una frase, un versículo, algo que vivimos o algo que se vivió y hoy recordamos. Algo que se vivió en la antigüedad y para eso vamos al libro de Levítico. Recuerde que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Quiero abrir en este momento la Biblia, le pido que ponga atención. Voy a leer el capítulo 8, libro de Levítico, capítulo 8. Voy a leer solamente el versículo 5 en adelante, dice la Biblia. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Leo el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y usted debería anotar esta frase: hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y este es nuestro texto de hoy. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Y después más adelante habla del pectoral, del urín y tumim, que puso la mitra sobre su cabeza. ¿Qué estamos viendo en este texto? Esta noche quiero hablarle acerca de esta frase tan importante para mí, yo creo que también para usted. Dijo pues Moisés a la congregación. Quiero hablarle acerca que tú deberías hacer lo mismo. Díselo a todos. Dile a todos, no lo ocultes. Si hay algo que Dios te haya mandado hacer, no solo hazlo, dilo a todos. Y vamos a tomar el ejemplo de Moisés, valiente, para hablarle a la congregación. Estaba leyendo el libro de Levítico, capítulo 8, y pude ver que en un capítulo Dios pudo hablarme muchas cosas, pero el tema principal es: dilo a todos. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias, dame sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre, porque este devocional fue de bendición a nuestra vida y usted nos permitió poder ver esto, Señor, cuando muchas veces pasé por ese texto y no lo encontraba, y hoy me permitió verlo. Le agradezco, Señor, que sea de bendición, y permíteme, Padre, ser bendición. Permíteme poder expresarme bien, Señor. Ayúdame, dame sabiduría. Permíteme, Señor, que yo me pueda dar a entender. Te lo pido, Dios, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dilo pues a la congregación. Qué importante es escuchar la voz de Dios y decirla. Qué importante es comprender lo que Dios quiere y anunciarlo. Qué importante es compartir lo que Dios tiene para este mundo. No nos debemos quedar callados. Debemos hablar dentro y fuera de tiempo. Dios ha levantado siervos a lo largo del tiempo con el propósito de pregonar la verdad en todo lugar, en valles y en veredas, en campos y en ciudades. Tenemos que pregonar. Y vamos a ir al tiempo antiguo. Vamos a transportarnos hasta el pasado, hasta llegar a Levítico, capítulo 8. Allí Dios está levantando a un hombre. Su nombre es Moisés, pero le está encomendando que levante a otras personas que harán lo mismo, pregonar su verdad. Dios necesita levantar a personas, hombres o mujeres, que usen su voz para hablar con valor, con entrega, con compromiso. Pero vas a hablar lo que Dios tiene que decirle a la congregación. Hoy Dios necesita hombres y mujeres que hablen con verdad lo que Él quiere decir.
Pero quiero hablar un poco acerca del contexto histórico y qué es lo que vamos a aprender acerca del libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro de leyes y el capítulo 8 nos habla acerca de la consagración para servir a Dios. Escucha, porque consagrar tiene que ver mucho con pregonar y pregonar tiene que ver mucho con decir y decir o hablar tiene que ver mucho con gente. Entonces la gente que pregona y que habla de Cristo tiene que estar consagrada para saber qué decir. Tiene que recibir, él es un profeta, recibe de Dios para decirlo a la congregación. Levítico capítulo 8 nos muestra cómo Dios usa a Moisés para consagrar a Aarón y a los hijos de Aarón para el sacerdocio. Vemos en este capítulo que Dios no permitió que el ministerio se hiciera de cualquier manera, sino que se hiciera conforme a la voluntad de Dios y conforme a la santidad. Entonces, por esa razón Levítico es un libro que nos enseña mucho a hacer las cosas como Dios quiere, hacer las cosas bien. En este capítulo nos enseña que el servicio a Dios requiere no solamente de alguien que escuche, sino de alguien limpio, obediente, alguien llamado que entiende lo que va a hacer. El libro de Levítico capítulo 8 apunta a nuestro Señor Jesucristo, nuestro perfecto sumo sacerdote, quien nos da la gracia de poder servirle, nos limpia y nos aparta y quiere que pregonemos también la verdad. Entonces, esta noche, este mensaje es para todos aquellos que le han dicho a Dios: sí, Señor, usa mi vida y ayúdame a pregonar con valor. Usted también, así como Moisés, habrá una congregación, no necesariamente una iglesia, pero una congregación de gente, una pequeña multitud, tal vez la familia, tal vez alguien a quien usted pudiera compartirle lo que Dios le ha mandado hacer. Sin embargo, quiero hablar un poquito más acerca del contexto histórico. Y lo primero que vemos en este libro es que Dios llama y aparta a sus siervos. Dice la Biblia en Levítico capítulo 8, versículo 2. Toma a Aarón y a sus hijos con él. Y esta palabra es bien interesante porque cuando la Biblia dice toma, está hablando de que Dios es el que llama. Dios es el que aparta. Dios es el que pone en el corazón el hecho de pregonar y hablar de él. El llamado viene de Dios. Aarón no se escogió por él mismo. De hecho, aquí Dios está hablando con Moisés. Y Aarón todavía no sabe que Dios está hablando de él. Y qué interesante que Dios menciona nuestro nombre sin que nos demos cuenta. Imagínate que Dios está hablando de Aarón con Moisés y Aarón no sabe lo que se le viene, bendiciones, porque Dios ya lo tiene escogido. Dice la Biblia en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción. Yo te diría esta noche, confía en el Señor, no declives, es decir, no te salgas, no pienses que Dios no tiene un plan para ti. Dios puede ser que ya esté pronunciando tu nombre para una bendición. El llamado viene de Dios. Aarón no se escogió solo, fue Dios quien lo llamó. El verdadero ministerio comienza con el llamado divino. Dios, una de las cosas que hizo con Aarón fue prepararlo públicamente. Estoy todavía en mi introducción, vamos a ver el contexto. Dice la Biblia en el versículo 3, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Ya no se trata solo de un Aarón, se trata de algo público. Reúne a toda la congregación y esto significa que ellos vieron el servicio que Dios le estaba dando a Aarón. Porque Dios quiere que seamos transparentes con la gente, que seamos de buen testimonio, que no ocultemos nada, que demos a conocer que somos siervos de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Versículo 4 dice: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, la congregación preguntando: ¿qué va a pasar? ¿Por qué Moisés nos manda llamar? ¿Y por qué Aarón está aquí? En esta introducción también lo que veo es que la Biblia dice que se le iban a poner vestiduras sacerdotales.
Y estas vestiduras que se le iban a poner a Aarón representaban una vida pura. Recuerde que no podemos nosotros vestirnos de ropas espirituales si en nuestro corazón estamos sucios. Las vestiduras sacerdotales representaban una vida apartada para Dios, y el creyente también. Todos nosotros hemos sido llamados a vivir una vida consagrada a Dios. Vemos, antes de entrar al tema, algo que veo también, que Dios necesita limpiar nuestras vidas antes de usarlas. Y vemos en el versículo 6, ¿quién era Aarón? Versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Recuerda, este tema es dilo a todos. Estamos hablando de pregonar, estamos hablando de compartir lo que Dios tiene, pero antes de hablar de Dios, una de las cosas que hace Dios con los que llama es limpiarlos antes de usarlos. Versículo 6, y Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y la limpieza era indispensable, porque antes de que Aarón ministrara a los demás, él y sus hijos tenían que ser lavados. Nadie puede servir correctamente estando contaminado por el pecado, por lo menos no tendríamos paz. Yo no pudiera. Y de verdad que a veces le digo, Dios, límpiame. ¿Cuántos siervos antes de predicar piden perdón y nosotros no sabemos de qué, pero ellos se sienten indignos? Es decir, Señor, límpiame. Si usted va a predicar y va a ganar un alma para Cristo, usted debería decirle a Dios, Señor, límpiame primero, Señor, de todo mal antes de ministrar. Y vemos que dice la palabra de Dios que los lavaron con agua, pero no solamente los lavaron con agua, dice el versículo más adelante que la sangre también era necesaria. En ese tiempo se hacía una expiación, se derramaba sangre, y el pecado, claro, se pagaba con sangre. Y hoy sabemos que la sangre que limpia todo pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia perfectamente. Por eso, en esta introducción todavía no entro a mi primer punto. Lo que le digo es que el libro de Levítico es un libro sabio, es un libro enriquecido de Cristo, es un libro de leyes, es un libro donde vemos que la gente no solamente necesita hacer las cosas bien para Dios, sino que como no pudo servir a Dios con integridad, Dios muestra que a través de la sangre la gente es perdonada. Muy bien, hasta aquí pienso yo que ya tenemos un enfoque de lo que es Levítico. Pienso que hasta aquí ya sabemos lo que está pasando. Y ahora sí entramos a la predicación. Déjeme leer algunos textos. Dice Levítico capítulo 8. Habló Jehová a Moisés. Imagínate hablando Dios con un hombre. Y le dijo, toma a Aarón y a sus hijos con él. La cuestión es que Moisés no sabía para qué los iba a tomar. Recuerda que Dios es también fuego consumidor. Tal vez con nerviosismo. Él está escuchando y a lo mejor le quiere preguntar, Señor, ¿qué harás con ellos? Señor, es mi familia, ¿qué harás con ellos? Pero Dios todavía no termina de hablar y les dice, no solo los tomes a ellos, sino toma las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, y aquí hablamos de la sangre, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y le empieza a dar una serie de instrucciones que todo lleva a que Dios va a usar a Aarón, a sus sobrinos, a nuevos hombres al servicio. Dios va a purificar sus vidas, Dios les va a dar vestiduras, Dios los va a ungir y va a permitir que hagan sacrificios. Tremendo. Número 1. Dijo Moisés a la congregación. Imagínate el peso tan grande, ahora vamos a hablar de Moisés, que él tiene para llevar esta ceremonia al lado de Aarón y decírselo a la congregación. Es que no solo es impresionante lo que Dios va a hacer con Aarón, es impresionante lo que Dios le manda a decir a Moisés. Moisés tenía un papel importante en su ministerio, era hablar a la congregación. Dios no tiene ningún problema con hablar, Dios si quiere habla. Pero Dios le permitió a Moisés dirigir, que fuese su voz, que Moisés a través de su boca expresara la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay sabiduría. Dios quiere que tu vida, tus palabras,
y tu servicio sea para expresar lo que Dios tiene que decir a la congregación, a la gente. Y así como Moisés, Dios levanta personas para que estén enfrente de las responsabilidades, enfrente del llamado, enfrente de lo que se tiene que hacer, para que dirijan a numeroso pueblo. Yo te diría esta noche, Dios tiene planes contigo. El papel principal de quien dirige, en este caso Moisés, es una responsabilidad tan grande, la de dirigir, ministrar, o en el caso de los pastores, pastorear. Déjeme enfocarme un poquito con Moisés. Piensa en Moisés ahorita, no en Aarón. Ahorita vamos a buscar a Aarón. Quédese en Moisés conmigo. No es fácil dirigir a una congregación. No es fácil muchas veces ser el líder. No es fácil comunicar lo que Dios tiene que decirle al hombre. No es fácil a veces invitar a los demás a hacer lo correcto. Sobre todo cuando es una congregación que no le gusta mucho seguir a Dios, como era el caso hebreo. Pero Moisés tuvo la buena voluntad de decirle a Dios: Señor, usa mi vida. Moisés muchas veces se dio topes, tal vez con esa congregación, pero aquí lo vemos, recibiendo la voz de Dios y con valor, obedeciendo. Porque al fin y al cabo la congregación iba a ver el rostro de Moisés, no iba a ver el rostro de Dios. Ahora escucha, número 1, dijo Moisés a la congregación: se necesita valor para hablar. La congregación solo te verá a ti. La gente a quien tú le predicas solo te ve a ti. Pero si haces las cosas como Dios te lo manda, entonces pueden ver a Cristo en ti. Ahora, entramos al segundo punto de manera rápida. No solamente dijo Moisés a la congregación, sino que número 2, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Versículo 5, Levítico capítulo 8, versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tengo palabras que vienen del cielo. Vengo a decirte lo que Dios tiene para ti. Y sabes algo, una de las cosas que hizo Moisés es: vengo a decirte lo que Dios tiene que decirte hacia ti. Dios usa a sus siervos para darle siempre el mejor consejo a las personas que necesitan guianza. ¿Cuál es la voluntad? Que la gente escuche lo que Dios tiene que decir, pero para eso Dios levanta a sus siervos. Ahora ellos tienen que saber. Hay un corito muy hermoso que dice: ellos tienen que saber el gran amor de Dios, pero ¿quién se lo dirá? Si no hay alguien que pueda decir con plena fidelidad: lo que yo te diré no es cosa mía, traigo a ti palabra de Dios. Y claro, no somos profetas como para poder nosotros adivinar lo que Dios tiene, sino que con la palabra de Dios nosotros compartimos lo que Dios tiene que decirles. Pero algo que me llama la atención es que esto es lo que ha mandado hacer. Esto es lo que ha dicho Jehová. Dice la palabra de Dios, si usted me permite, permítame leer. Poquito difícil de entender, tal vez por la hora, pero yo sé que el Espíritu Santo está haciendo esta noche, ¿verdad? Un trabajo impresionante y tocando nuestros corazones. Dijo Moisés, versículo 5, a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Ahora, ¿estás 100% seguro que tú estás viviendo lo que Jehová te ha mandado a decir a los demás? Dice la palabra de Dios: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Y una de las cosas que hace Dios es darle sabiduría a todos aquellos que ha levantado, a todos aquellos que ha llamado, porque portar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios no es algo vano, no es algo que salga de nosotros, es algo que nosotros debemos leer, estudiar, comprender, respetar, no cambiar ni una tilde, y con plena confianza podemos decir: Dios está usando mi vida porque esto es lo que Jehová ha mandado hacer, y con plena confianza yo estoy compartiendo el evangelio a los demás. Ahora, ¿qué es lo que Jehová ha mandado hacer a los demás? Bueno, qué tremenda responsabilidad. Para eso debemos conocer lo que Dios quiere que nosotros prediquemos.
Quiero leer el siguiente texto. Ponga mucha atención porque lo que viene es muy interesante. Dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Lo que me llama mucho la atención es que vemos que Dios no solamente permitió que se acercara a Aarón, sino que también se acercara a sus hijos. Y vemos el orgullo. Ahora vamos a pensar en Aarón. No solamente de saber que Dios va a usar su vida, no solamente del compromiso que ahora tienen adelante, sino que también Dios le ha concedido que esta bendición llegue a sus hijos. Y por eso vemos que las bendiciones que nosotros tenemos en Dios pueden alcanzar a nuestros hijos. Dios llamó a Aarón, pero no se olvidó de su descendencia. Y la bendición del Padre alcanzó a sus hijos. Por eso yo te diré esta noche, escoge a Dios, obedece a Dios, sírvele a Dios, habla de Dios, predica de Dios, aprende de Dios, comparte de Dios, dile a Dios qué más debo decir, qué más debo hacer, a dónde debo ir. Señor, ayúdame a mantenerme fiel en tus caminos, porque la bendición, querido hermano, llegará a tu familia. Qué orgullo es que un hijo siga los buenos pasos de su padre. Y si son espirituales es mucho mejor. Dios usó a Aarón pensando en que también un día usaría a su descendencia. ¿Acaso crees que Dios no pensó en la descendencia de Aarón? Claro que sí. Y si Dios te está usando grandemente, querido hermano, tú que me escuchas, yo estoy 100% seguro que Dios tiene una bendición especial para los que vienen también contigo ahí abajo. A lo mejor ni eres padre todavía y has decidido entregar tu vida a Dios. Yo diría, sé fiel. A lo mejor ni siquiera esposa tienes, pero sé fiel al ministerio, que Dios ya sabe, está hablando de ti, Dios está tocando tu nombre, Dios está mencionando todo lo que era contigo y tu descendencia. Y si hay un joven que me está escuchando, un niño que me está escuchando y sabe que su papá está sirviendo a Dios o está intentando ser fiel, una madre que está intentando ser fiel a los caminos de Dios, tú joven, tu hijo, tú que me estás escuchando, yo te diría, apoya a tus padres en las cosas de Dios, no eches a perder la bendición que Dios tiene sobre él y sobre ti. No tiremos a la basura, le estoy hablando a los hijos, el llamamiento que Dios le ha dado a tu padre, porque creo yo que es la primera vez que me estoy poniendo del lado de los hijos mirando servir a mis padres. Imagínate tú ver servir a alguien de tu familia en lo poco o en lo mucho. Tal vez no tiene no tiene un papel muy bien visto en el sentido de que no reluce tal vez mucho lo que hace, pero gana almas fielmente. Lee la Biblia, ora por los demás, es bendición, ¿verdad? En la iglesia sirve, apoya, visita y que tú puedas ver eso, cómo Dios está utilizando a alguien de tu familia. Y yo te diría, ora más, Señor, úsalo más, Señor, ayúdalo, hazlo más sabio, Señor, dale más fuerzas, dale entendimiento para que pueda predicar tu palabra con verdad. Estamos hablando, queridos hermanos, de que Dios llama, levanta, prepara y quiere que vayamos a predicar, pero tú como hijo, mira esta bendición. Dios le permitió a Aarón no solamente que él se vistiera de ropas sacerdotales, sino también sus hijos. Dios bendice generaciones. ¿Por qué estamos acostumbrados a que las maldiciones alcancen generaciones y no las bendiciones alcancen generaciones? Creemos que solamente maldiciones alcanzan generaciones y sí, pero también bendiciones alcanzan generaciones. Y Dios cuando viste con ropas sacerdotales es porque tiene planes grandes, generacionales. Y hoy tú y yo, querido hermano, somos reyes y sacerdotes por nuestro Señor Jesucristo, y el plan de Dios no es tuyo, para ti es generacional. Empezó contigo, querido hermano. El deseo de Dios no es solamente que quede nuestra ropa sacerdotal mientras vivamos y muramos y ya quedó ahí la vida cristiana. No, Dios quiere dar una bendición especial y que tus hijos, toda tu descendencia, siga el camino cristiano, siga el camino de la fe. Dios tiene grandes planes y tenía grandes planes para él y para sus hijos. Tal vez otra predicación habrá que hacer acerca de los errores que cometieron los hijos de Aarón. Y yo creo que ya la escuchaste cuando predicamos acerca de fuego extraño, cómo los hijos de Aarón tristemente no aprovecharon esta
grande oportunidad, pero no es todo, no es de todos. Hay hijos que sí aprovechan ver cómo Dios usa a sus padres. Sin embargo, permítame regresar al bosquejo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, Levítico capítulo 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Imagínate el orgullo de Aarón al ver cómo Dios está limpiando la vida de sus hijos. Imagínate el rostro de Aarón, Señor, gracias, porque este era mi sueño, poder ver algún día servir a mi familia, juntos todos, en el Evangelio, Señor. Muchos padres que yo he escuchado me han dicho lo mismo, hermano. Mi deseo es que toda mi familia se entregue a Cristo. Y tienen hijos pequeños, bebés, y ellos me dicen, mi misión es encaminarlos por el camino de la fe. Y mi deseo es ver algún día a mi hijo o a mi hija, ver cómo le entrega su vida a Jesús. Y claro, si tu deseo es ese, debes saber entonces que tu hijo o tu hija algún día tendrá que también pregonar, decirlo a mucha gente. Y lo mismo hará Dios con ellos, limpiarlos, vestirlos, usarlos, mandarlos al campo misionero. Entonces llegamos al versículo 4, dice la palabra de Dios. Déjeme irme un poquito atrás. Versículo 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Imagínate, todo esto está pasando en la mente de Moisés. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después del manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Estos son ropas sacerdotales. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Ahora escuche, esto de Urim y Tumim eran unas piedras con el cual Dios les permitía decidir algunas cuestiones difíciles de hacer, y Dios les revelaba a través de este juego de piedras la voluntad de Dios. Mira qué papel tan importante iba a tener Aarón. Verso 9. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Pregunta: ¿Dios le había mandado a Moisés vestir así a Aarón? Pregunta: ¿Aarón sabía lo que Dios pensaba hacer con él? Y aquí te va la respuesta. Dios sí le mandó a a Moisés a hacer todo esto. Y Aarón no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Lo que me lleva a reflexionar que cuando Dios bendice, bendice de una manera impresionante. Cuando Dios usa tu vida y Dios te comprueba. Hijo, yo te estoy usando. Dios de verdad da a manos llenas, querido hermano. Como Jehová había mandado a Moisés, mira, le puso una mitra sobre su cabeza, una mitra enfrente, lámina de oro, diadema santa, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas Dios no tiene preparadas para nosotros? Lo que hacemos para Dios es algo santo. ¡Wow! Cuando entramos a la iglesia, cuando llevamos la Biblia, cuando oramos, cuando invocamos su nombre, cuando predicamos de Jesús y ganamos una alma, Él así nos ve, vestidos igual que Aarón, con esa mitra de oro en la cabeza. Así nos ve el Señor, así estamos vestidos. No solamente se trata de predicar, eres un rey, eres un sacerdote, eres un embajador en nombre de Cristo. Dios así te mira. No podemos menospreciar lo que hacemos. No solo somos cristianos. ¿Por qué denigras? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué escondes la Biblia, hermano? Dios te ve vestido como rey y sacerdote. Es cuando más deberías sentirte orgulloso de que Dios, en el buen sentido, esté usando tu vida.
feliz de ir a predicar, agarrar la Biblia, predicar, no agacharse, no encorvarse, querido hermano. Hazlo como Moisés, hazlo como Aarón. Versículo 10, vamos a seguir adelante. Y tomó Moisés el aceite de la unción y lo ungió, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y mira, aquí viene lo más importante: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Tú sabes que el aceite es una representación del Espíritu Santo. Y cuando le derraman el aceite sobre la cabeza de Aarón, es una muy buena explicación y aplicación de cómo el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, tomando control de todo lo que pensamos, de todo lo que procesamos, de todo lo que somos, querido hermano. Y el Espíritu Santo nos unge con su presencia para santificarnos para Dios. Verso 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos también, les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego, verso 14, hizo traer el becerro de la expiación. Mira, aquí está Jesús. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Ahorita te voy a enseñar este simbolismo. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar. Aquí está, sobre él. En la vida de Aarón estuvo la presencia del Espíritu Santo, estuvo la presencia de Jesús. En la vida de Aarón estuvo la Trinidad actuando. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo quiero que tú sepas esto. En nuestra vida cristiana está en acción la Trinidad. Hay un Padre que nos ha llamado y que nos mencionó por nombre. Hay un Hijo que es nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre, y nosotros, nuestros pecados, los pusimos sobre la cabeza del Señor Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para no sentir vergüenza al servir a Dios. Y en nuestra vida actúa también ese aceite puro que es derramado sobre nuestra cabeza, que es el Espíritu Santo. Mira quién es realmente, o qué es lo que nos hace movernos, hermano. Es la Trinidad. Es Dios con nosotros. Quiero terminar este pequeño devocional y quiero ser muy sincero contigo. Cuando estaba leyendo Levítico capítulo 8, vinieron estas 3 ideas, nada más, estas 3 ideas que te acabo de enseñar. Me llamó la atención. ¿Cómo? ¿Qué solemnidad para llamar a Aarón? ¿Qué responsabilidad de Moisés para hacer las cosas como Dios le había pedido? Y lo que quiero decir, al serte sincero, es que a mí me cautivó lo que leí, y por eso quise compartirte esto. ¿Cuál es la enseñanza final? La enseñanza final es Levítico capítulo 8. Levanta a siervos que le servirán a Jesús. Apunta a Jesucristo. Aarón fue un sacerdote, sí, pero imperfecto. Imperfecto. Escucha lo que le estoy diciendo. Aarón, aunque fue llamado y levantado, tristemente fue imperfecto. Pero Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Y aunque Dios levante nuestra vida y lleguemos a fallar, hay alguien que es nuestro modelo, que nos puede ayudar. Él es nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios sigue buscando vidas que desea apartarlas para la honra de su nombre. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos, así como Aarón, a rendirnos completamente a Cristo? Ahora tú que eres hijo,
joven y estás creciendo, estás dispuesto a dejar que Dios obre en la vida de tus padres o alguien de tu familia y servirle a Dios también con obediencia y santidad sin estorbar lo que Dios hace con ellos? Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Dios siempre tiene algo para nosotros. La consagración de Aarón y sus hijos había estado en el corazón de Dios y la llevó a cabo. Así que, querido hermano, quiero terminar con esto. Puede ser que Dios ya esté mencionando tu nombre y Dios ya, de aquí a poco ya, el Señor te ha encomendado algo y de hecho ya te lo encomendó. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero debemos ver, examinarnos, Señor. Lávame también. Úngeme con el Espíritu Santo, Señor. Perdona mis pecados a través del Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Purifica mi vida para que yo pueda rendirme a ti, Señor. No se trata solo de hablar. Se trata de quién está obrando en mí. Esta noche quiero invitarte, si tu deseo es obedecer a Dios, tienes que saber que primero tenemos que ser limpios. Y a lo mejor tú dices, no quiero obedecer a Dios, pues aún así te invito a hablar con Dios porque ya estamos llenos de pecado y el pecado nos va a llevar solo al infierno. ¿Qué te parece si esta noche vamos con Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados? Él promete limpiar nuestra vida y llevarnos al cielo. Y si tu deseo es obedecerle, entonces puedes aprovechar y decirle, Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Si tú quieres esta noche recibir a Cristo como Señor y Salvador, número 1, tienes que reconocer que somos pecadores. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Número 2, tienes que entender que la paga del pecado es muerte. Y si yo he pecado, estoy muerto espiritualmente con Dios. Pero Dios me puede dar vida. Juan 3:16, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece si recibimos a Jesús esta noche? Para que tengamos vida eterna. Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a recibir a Cristo usted y yo. Vamos a ser salvos por el poder de Dios. El Espíritu Santo va a venir a nuestra vida, nos va a ungir con aceite fresco Dios, quien es el Espíritu Santo en esta noche. Vamos ahora, repita conmigo con pleno corazón, con plena sinceridad. Oramos esta noche y recibimos al Señor. Padre Celestial, reconozco que he pecado y que merezco, Señor, un castigo. Pero te doy gracias, Señor, porque así como Aarón, Señor, tú también lavas mi vida y me limpias con la sangre del Cordero. Señor Jesús, gracias por derramar tu sangre como Cordero inmolado, Señor, Cordero perfecto. Pongo mis manos sobre ti como lo hicieron los antiguos. Y sé que muriste por mí. Pero hoy, Señor, tomo la salvación, Señor, y tomo tu gracia para pedirte que me perdones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el Espíritu Santo, Señor, como un aceite fresco que unge mi ser. Y dame, Señor, un propósito. Muéveme a la acción, Señor, y ayúdame a compartir y a ser partícipe de las grandes maravillas que tú haces con tu congregación, con el mundo entero, Señor. Hazme ser un embajador en nombre de Cristo. Gracias, Dios, todo esto te lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Cristo Jesús lava con su sangre los pecados de aquellos a quienes hace reyes y sacerdotes. Por eso, como bien dice esta frase, es más importante quién eres que lo que tú haces.
Pero cuando sabes quién eres, vas a tener la preocupación de aprovechar bien el tiempo para hacer más para Dios. Porque como nos enseñó el pastor Noé en la iglesia, él decía, hay mucha gente que está preocupada más haciendo, sin comprender lo que es ni por qué lo hace, y por eso mucho se cansa. Pero cuando comprendemos quién obró en mi corazón y quién vive dentro de mí y qué es lo que Él quiere que yo haga y por qué la urgencia, no puedo quedarme entonces sin hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Así que esta noche la pregunta es, no solamente dilo a todos, sé consciente quién te motiva y por qué, y toda la obra que Dios hizo en ti para que pudieras decirlo. Gracias por haber escuchado nuestra emisión, un poco complicado, pero agradezco de verdad su paciencia.